Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Comenzamos el análisis de coyuntura con 3 temas y titulares. Primero, en Noticia Cuba, Miguel Díaz-Canel es el nuevo presidente de este país caribeño. En su primer discurso ante la nación fue claro sobre su papel. Dijo que no llega a prometer, sino a cumplir el plan social trazado por la revolución. Analizamos sus palabras, cómo las recibe el pueblo cubano. Segundo tema que es Noticia Brasil. Les presentamos en exclusiva la entrevista que nos concedió Adolfo Pérez Esquivel. El Premio Nobel de Paz, defensor de los derechos humanos, llegó hasta Curitiba para visitar al expresidente Lula, pero una jueza lo impidió. ¿Qué fue lo que pasó? Profundizamos en ello. Y tercer tema que es Noticia Chile. Primera marcha estudiantil en el gobierno de Sebastián Piñera es brutalmente reprimida por carabineros. Ustedes van a ver las imágenes. La exigencia es la misma de hace años, una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Qué fuerza impide a los estudiantes y profesores rendirse ante ese sistema? Lo profundizamos. Hay Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Cuba, este jueves, en un hecho histórico, se anunció la elección de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente del país, en una fecha de gran significado para la isla. El nuevo mandatario ratificó que trabajará en el desarrollo del plan social que se ha trazado la nación y sostendrá los valores de la revolución. Aquí los detalles. El nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros destacó en su primera intervención que la revolución seguirá viva y desafiando cualquier fuerza dominante que intente intervenirla, de acuerdo con el legado de sus líderes históricos. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Díaz-Canel aseguró sentirse honrado de cumplir el mandato del pueblo. Vengo a hablar en nombre de todos los cubanos y las cubanas que hoy iniciamos un nuevo mandato al servicio de una nación cuya historia enorgullece no solo a los nacidos en esta tierra, sino a millones de hijos de América y del mundo que la aman y respetan como propia. Lo hago con toda la responsabilidad que un acto de esta naturaleza entraña y con la conciencia de que no estamos inaugurando una legislatura más. El nuevo mandatario afirmó que Raúl Castro se mantendrá como primer referente político de Cuba. A su vez, Raúl aseguró en su intervención que seguirá trabajando desde otras instancias. En lo que a mí se refiere, me mantendré desempeñando el cargo de primer secretario del Comité Central del Partido en mi segundo y último mandato que expira en el año 2021, como les dije, cuando se efectúe su 8º Congreso y concluya el proceso de transferencia paulatina y ordenada de las principales responsabilidades a las nuevas generaciones. A partir de entonces, si la salud me lo permite, seré un soldado más junto al pueblo defendiendo esta revolución. El nombramiento de Miguel Díaz-Canel se da en una fecha de gran significación histórica. Este 19 de abril, los cubanos conmemoran 57 años de la victoria sobre fuerzas militares invasoras compuestas por 1.500 hombres entrenados, equipados y financiados por Estados Unidos para derrocar al gobierno de la isla. La victoria de Playa Girón quedó en la historia como la primera gran derrota militar de Estados Unidos en América y un símbolo de la gallardía de los cubanos a la hora de defender su soberanía.
Ahí tenemos estos hechos que marcan la historia y todo en una jornada también con grandísimo significado para la isla, con muchas reacciones internas y a nivel mundial. De eso hablamos con Alien Fernández, nuestro corresponsal permanente desde La Habana. Hola Alien, muy buenas noches. ¿Qué dice la gente después de escuchar el primer discurso del presidente Miguel Díaz-Canel? Los tomó por sorpresa que fuese la figura que da continuidad a la revolución cubana. Cuéntanos esa percepción de la gente con la que te has encontrado esta jornada. Hola Tatiana, muy buenas noches, con gusto te acompaño en este contacto desde la capital cubana. Bueno, primero que todo me gustaría responderte la última pregunta. Yo creo que no ha tomado por sorpresa a la mayoría de los cubanos todo esto, porque hay que tener en cuenta que el pueblo cubano tiene como esa capacidad, ese olfato para entender entre líneas y para comprender que evidentemente la persona que se estaba preparando de alguna manera para esta alta responsabilidad era Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un hombre que en los últimos 5 años ha sido primer vicepresidente del Estado y el gobierno en la isla, que ha tenido la responsabilidad de dirigir importantes sectores del país, como fue durante un tiempo ministro de Educación Superior, fue vicepresidente del gobierno poco antes, también fue secretario del Partido Comunista en la central provincia de Villa Clara, luego en la oriental provincia de Holguín, y como primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros atendía cuestiones tan importantes como el desarrollo de la ciencia, la cultura, el deporte, la educación en el gobierno cubano. Y como parte de su responsabilidad como miembro del Buró Político del Partido Comunista, tenía también la encomienda de dirigir todo lo que tiene que ver con el trabajo ideológico del partido. Y hoy precisamente el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, lo decía, que no era fortuito que como parte de la preparación de Díaz-Canel también tuviera la responsabilidad de dirigir la esfera ideológica en el partido. No toma por sorpresa esta designación o esta decisión de la Comisión de Candidatura Nacional de proponer a los diputados, luego de haber escuchado sus criterios, sus propuestas, de proponer a Miguel Díaz-Canel como presidente y de que luego los diputados lo eligieran como mandatario de la isla. Es un momento histórico, un momento trascendental que no concluye. Yo diría que se inicia una nueva etapa de la revolución, del proceso revolucionario en la isla a partir del día de hoy, porque aunque el presidente Díaz-Canel ha dicho que mantendrá el legado de la generación histórica, la pregunta que se hacen muchos analistas, muchos ciudadanos, y lo que genera la mayor expectativa es cómo hacerlo, cuál será su estrategia desde lo político, desde la esfera de gobierno, desde sus acciones de gobierno, para continuar el legado de los líderes históricos de la Revolución Cubana y mantener los preceptos sociales que ha defendido a lo largo de estos años el proyecto socialista en este país. Alien, y en particular sobre el trabajo que viene en adelante, ¿qué más se sabe sobre el anuncio que hacía el presidente Miguel Díaz-Canel sobre la reforma constitucional y el llamado a referendo? ¿Cuándo comenzaría todo ese trabajo? Bueno, realmente, Tatiana, hay que recordar que ya esto lo había conversado, lo había dicho el presidente cubano Raúl Castro desde hace más de 2 o 3 años durante este mandato, pero es un proceso que lleva a un profundo examen, un profundo estudio, porque se trata de alguna manera de tocar la carta magna del país, y esto no se puede hacer con mucha frecuencia. Hay que tener mucho cuidado para que sea la única vez que se toque la Constitución en la isla y continúe el proceso de perfeccionamiento del socialismo. Recientemente, en un pleno del Comité Central del partido, se hablaba sobre el tema. El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, informaba a los miembros del Comité Central del partido que se continúa trabajando en ese proyecto de modificación a la Constitución. Los detalles se sabrán en el próximo mes de julio, cuando se les presente a los diputados las propuestas concretas de modificaciones a la Constitución, y luego comenzaría, según decía hoy el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, comenzaría un amplio proceso de debate con los ciudadanos para escuchar sus criterios, sus puntos de vista, y concluiría con ese referendo donde los ciudadanos estarían aprobando o no estas modificaciones a la Constitución
del país. Es algo que por supuesto tiene mucho que ver con la actualización del proceso socialista cubano. Por ejemplo, hay cuestiones que ya se saben van a estar en esos cambios de la Constitución. El hecho de la decisión que lo que ha propuesto Raúl Castro al Parlamento de limitar solamente a 2 mandatos de 5 años los principales cargos de gobierno en el país. Bueno, eso no está en la Constitución, tendría que ser parte de la Constitución. También todo lo referido a la actualización del modelo económico en la isla, todo lo que tiene que ver con el sector privado, el sector no estatal. Hay algunas cuestiones que no están del todo, digamos, legisladas y tiene que ser también parte de esa nueva Constitución o de las modificaciones que se estarían introduciendo a la Constitución. Mucha expectativa por esos cambios, pero hay cuestiones esenciales que no van a cambiar de la nueva Constitución, como por ejemplo el acápite que aprobaron los cubanos, más de 8 millones de cubanos, de hacer irreversible el socialismo en la isla. Muchas gracias por todos esos detalles. Finaliza de esa manera una jornada intensa, cargada de noticias, cargada de historia. Alguien, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y antes de irnos con el análisis, es importante plantearnos un punto que resulta muy importante a nivel global, a nivel latinoamericano, a nivel internacional. Las reacciones que llegaban una vez se conocía que Miguel Díaz-Canel es el nuevo presidente de la isla. También mensajes, reflexiones que llegaban no solamente de gobiernos, de otros sectores del mundo. Aquí están. En América Latina, el presidente boliviano Evo Morales publicó un tuit de felicitación en el que afirmó que Díaz-Canel es garantía de profundización del legado de Fidel, de Raúl y del pueblo cubano. También el mandatario venezolano Nicolás Maduro felicitó al nuevo presidente a través de Twitter y aseguró que seguirán trabajando por la consolidación de la patria grande. El líder ecuatoriano Rafael Correa envió por la misma vía un abrazo a Díaz-Canel, a quien calificó como un gran amigo de Ecuador y de la Revolución Ciudadana. Más allá del continente americano, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, emitió un comunicado de felicitación y confirmó la disposición de Moscú de seguir apoyando el desarrollo económico y social de la isla. Igualmente, el mandatario chino Xi Jinping expresó en un comunicado: China y Cuba son buenos camaradas, buenos amigos y buenos socios que sinceramente confían el uno en el otro y comparten el mismo destino. Algunas de las reacciones y también artículos que hemos visto durante esta jornada de expertos sobre el proceso de la Revolución Cubana. Uno de ellos lo tenemos en mesa, aquí lo tenemos de Ángel Guerra: Cuba, hay Fidel para rato. Quiero compartir con ustedes 2 pequeños extractos de su reflexión. Aunque esperada la elección de Miguel Díaz-Canel a la presidencia del Consejo de Estado, es un hecho trascendental. A 57 años exactamente de la victoria del pueblo cubano en Playa Girón, Cuba experimenta un notable jalón en una transición generacional programada, ordenada e iniciada hace tiempo. Es inevitable recordar hoy aquellos días vertiginosos de lucha incesante, con Fidel en la primera línea, cuando el pueblo armado de la pequeña isla le infligió a Estados Unidos su primera gran derrota militar en América. Bajo ese signo llega Díaz-Canel a la mayor responsabilidad gubernamental de Cuba, ingeniero electrónico de 57 años, nacido y formado después del triunfo revolucionario. Cuenta Ángel Guerra parte de su historia, parte de su proceso como estudiante, de su proceso revolucionario como líder además, y plantea otro hecho que quiero compartir con ustedes. ¿A qué se enfrenta, a qué desafío se enfrenta Miguel Díaz-Canel? A la actualización del modelo económico que ha avanzado sostenidamente pero que no se ha consolidado, que exige marchar lo antes posible hacia la unificación monetaria, la elevación de la productividad y una creciente autosuficiencia y soberanía alimentaria. Conseguirlo en esta época de auge conservador, xenofobia, belicismo loco, supremacismo imperialista al alza no es fácil. Muy difícil si le añadimos el terrible daño que hace a la economía nacional el cada vez más recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, al que se suma el aplicado a Venezuela, que inevitablemente golpea a Cuba por carambola. Ahí lo tenemos en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Parte de las reflexiones que se han escuchado durante toda esta jornada. Y para ello, para continuar en ese análisis, nos vamos a este lado del estudio con Ania Yelina Fernández Lara. Ella es diputada, es su primera vez en la Asamblea Nacional por Buey Arriba en Granma. Ania, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está?
Buenas noches. Bueno, hasta ahora muy bien, orgullosa del momento en el que estoy viviendo y agradecida con mi revolución por este gran orgullo y este placer que me están dando. Ania, tienes 23 años, estudias ingeniería industrial. ¿Por qué asumiste este desafío de presentarte a la Asamblea Nacional y, bueno, a partir de esta jornada, de este momento, ser una diputada por tu región? Sí, a ver, soy una de las diputadas más jóvenes que tiene hoy el Parlamento y fue un regalo. Es un regalo que me ha dado la vida, es un regalo que me ha dado mi revolución, como bien dije, y un regalo que me ha dado además mi organización, porque hoy represento la Federación Estudiantil Universitaria, que es a la organización, además presidenta de la FEO en una universidad, y por eso hoy estoy aquí en el Parlamento, representando también a los universitarios cubanos, a los universitarios granmenses y en fin, a todos los estudiantes que tiene mi país. Ania, desde la perspectiva que plantea la reforma constitucional, el llamado al referendo, de lo que estábamos conversando con nuestro corresponsal, la actualización del modelo, ¿cómo insertar este pensamiento de ustedes como la juventud estudiantil en ese proceso de actualización de la isla? Bueno, los estudiantes desde nuestro perfil como futuros profesionales también estaremos insertados a todo el perfeccionamiento del modelo económico. De hecho, por eso formamos parte también de nuestra Asamblea Nacional, porque se confía en la juventud y porque los jóvenes ya no somos un futuro, también somos un presente. Y desde nuestro perfil vamos a contribuir con ese perfeccionamiento. ¿Tienes en mente algún proyecto, una propuesta que venga precisamente de todo ese trabajo que ustedes traen como líderes estudiantiles a la Asamblea Nacional? En este momento no tenemos nada en mente, en lo adelante sí tendremos porque es la primera vez que me estoy enfrentando a este proceso y sé que tendré muchos retos y vendrán nuevas tareas, nuevos retos, nuevos proyectos que tendremos que asumir como revolucionarios, como estudiantes, como cubanos dignos de nuestra nación. Además, Ania, ¿qué significa este momento en términos históricos para ustedes, hijos de la Revolución Cubana, el presidente Raúl, el líder histórico con todo lo que significa su figura, su presencia, su legado, se hace a un lado para que continúe ahora Miguel Díaz-Canel? ¿Qué significa esto para ustedes? Es un momento trascendental, pero el hecho de que Raúl ya no sea el presidente de la Asamblea, del Consejo de Estado y de Ministros, no significa que no continúe. Raúl va a continuar presente en el pueblo cubano, además como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, pero el legado continúa en cada joven. Nosotros somos una continuidad. La Revolución Cubana comenzó el 10 de octubre de 1868 y en este momento solamente estamos viviendo una continuidad de nuestro proceso revolucionario cubano. Una reflexión para quien te escuche en otras partes del mundo y crea que este es un cambio que busca un papel de Cuba en la democracia, pero a la manera, por ejemplo, como la quiere Estados Unidos. ¿Tú qué les dirías? A todo el que me está escuchando, que esté consciente que la Revolución Cubana es una sola y que los jóvenes de hoy sabremos defender nuestro legado, el legado de Fidel Castro, que es la base de nuestro patriotismo y de nuestro internacionalismo. Y que la Revolución Cubana continuará por muchos años más. Muchas gracias, Ania. Un placer y buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Ayer teníamos una jovencita de 23 años, estudiante de Ingeniería Industrial, me decía que es una de las más jóvenes que asume la Asamblea Nacional con más de 600 diputados que marcan la geografía completa de esta nación caribeña. Ella es uno de esos rostros que tiene ese desafío entonces que ya les hemos planteado aquí en Noticias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticias. Por acá me devuelvo para contarles de qué viene cuando regresemos de la brevísima pausa. Nos iremos hasta Brasil y les presentaremos en exclusiva la entrevista que nos concedió Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz, defensor de los derechos humanos, de las libertades humanas, que llegó hasta Curitiba para visitar al expresidente Lula, donde se encuentra en prisión, pero una jueza lo impidió. ¿Qué más reflexiones hace una autoridad en la materia para contarnos acerca de lo que significa Lula para Brasil? Entre otras cosas, recordemos que Pérez Esquivel promueve una campaña internacional para conceder el Premio Nobel de Paz al expresidente Lula. Esto y más al volver aquí en El Noticia.
Es noticia Brasil. Esta semana varios hechos aumentan la preocupación por el encarcelamiento al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Primero, un grupo de activistas que acampaba en Curitiba fue atacado en sus carpas por grupos violentos. Otro, la justicia lo volvió a incomunicar y rechazó un recurso procesal interpuesto por su defensa. Aquí los detalles. La violencia en contra de líderes sociales en el país, como el reciente asesinato de la activista Marielle Franco, no se detiene. Campesinos del movimiento Sin Tierra denunciaron que fueron golpeados con barras de hierro en un campamento cerca del lugar donde Lula está encarcelado en la ciudad de Curitiba. Señalaron como responsables a un grupo de unos 30 fanáticos de la facción denominada Imperio Alviverde del Club de Fútbol Curitiba. Y mientras los grupos de extrema derecha arremeten contra los seguidores del exmandatario, la justicia no se queda atrás. El Juzgado 12º Federal de Ejecución de Curitiba negó que el expresidente recibiera la visita del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y del teólogo Leonardo Boff. Boff, quien visitó los campamentos construidos en solidaridad con Lula, reconoció la importancia de este respaldo y defendió al exmandatario. Y seguramente lo que Lula escucha allá es una inyección de esperanza y de ánimo, porque no es fácil estar dentro de 4 paredes recluso, porque él está preso no por algún crimen, no es la justicia que está encerrando a Lula, es la dimisión política y por lo que él significa para el pueblo brasileño. Denunció además que la justicia brasileña no reconoció un protocolo de la ONU denominado Ley de Mandela que permite a premios Nobel visitar cárceles para constatar la situación de reclusión de cualquier prisionero. La víspera, el Juzgado 12º Federal de Ejecución de Porto Alegre rechazó el recurso denominado embargos de declaración. A los abogados solo les queda recurrir a las 2 instancias superiores para apelar la condena, el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Mientras el expresidente se enfrenta a una condena de 12 años y 1 mes de cárcel por supuestos actos de corrupción, el pueblo lo absuelve. En la última encuesta realizada por la firma Vox Populi, la intención de voto a favor de Lula es de 47%, mientras que su más cercano contendor Jair Bolsonaro solo llega a 11%. De hecho, desde las afueras de la cárcel en Curitiba, Adolfo Pérez Esquivel denunció este aislamiento, este escarcelamiento injusto al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Él dice que se queda allí esperando y en ese ínterin conversó con nuestro equipo periodístico allí en Curitiba. Aquí está la entrevista. Saludos compañeros de Telesur, nosotros seguimos aquí desde Curitiba haciendo toda esta cobertura de la resistencia del pueblo brasileño en defensa de Lula da Silva. Aquí estamos con Adolfo Pérez Esquivel, argentino militante Nobel de la Paz del año 1980. Esquivel, gracias por tu tiempo para Telesur. En el día de hoy tú intentaste llegar para visitar Lula da Silva. ¿Qué pasó? ¿Qué representa esta negativa de tú, que eres un referente de los derechos humanos, de no poder visitar Lula da Silva? ¿Es un aislamiento que Lula está? Bueno, hay varias cosas. Primero, Brasil tuvo un golpe de Estado. Estamos viviendo, los brasileños están viviendo un estado de excepción, donde se restringen las libertades. Y de ahí, después del derrocamiento de Dilma Rousseff, viene la persecución a Lula y se le mete preso por delitos no cometidos, por supuesto, según el juez Sergio Moro. Pero esto es una persecución política, para mí es un preso político que tiene que ver con todo lo que se viene desarrollando en América Latina de golpe de Estado. En Honduras, en Paraguay, aquí en Brasil, los intentos en Venezuela, los intentos en el Ecuador, en Bolivia, y bueno, todo esto nos está mostrando una situación grave donde peligran las democracias en el continente. Hoy venimos y llevamos entregando notas a los jueces, a la jueza, para que me permitan la entrada a visitar a Lula como amigo. Y también lo ha hecho Leonardo Boff y no nos permiten. Lo que quiere decir que hay una fuerte agresividad, una imposición muy dura contra Lula, ¿no? Tratan de mantenerlo en aislamiento, esto no se respetan sus derechos y esto está generando una situación grave, ¿no? Y nosotros
Estamos reclamando por su salud, por su condición psicológica también, si bien tiene visita a la familia y a algunos abogados, hay una restricción muy grande para recibir a otros de otros sectores sociales, como en el caso mío y de Leonardo Bosch, como amigos. Y esto nos enfrenta a gobiernos autoritarios, gobiernos sin deshumanizados. Es esta la palabra correcta, ¿no? Y bueno, la verdad que nos duele que la justicia brasilera proceda de esta manera, como también todo lo que han hecho para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y encarcelar a Lula para evitar que se presente a elecciones, porque no le van a poder ganar en unas elecciones libres. Este es el objetivo que tiene que ver con toda la política en América Latina, que no es casual porque es impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Esto tiene que ser muy claro. Antes usaban los ejércitos, ahora utilizan la complicidad de estos golpes pseudo parlamentarios y judiciales para atacar la vida. ¿Y por qué tú crees que este aislamiento, hay algún objetivo por detrás, por ejemplo, de mantener Lula aislado, sin contacto? Y Lula, que siempre fue una persona que siempre estuvo con mucha gente, en todo el movimiento. ¿Hay un objetivo claro, tú crees? Bueno, sí, es el de aislamiento, de que Lula no tome contacto con otros sectores, ¿no? Y lógicamente es también de violencia, de hostigamiento contra la persona de Lula. Y sobre esta cuestión judicial, hablando de lo jurídico, de este proceso, por ejemplo, que muchos denuncian que no hay pruebas contra Lula da Silva en este proceso. ¿Qué te parece este proceso a nivel mundial de las ciencias jurídicas? ¿Hay algún otro precedente, hay alguna otra cosa parecida a lo que está pasando con Lula? No, es realmente insólito que por suposiciones digan que Lula es corrupto, porque no se lo pueden comprobar. Ese triple que tanto le dicen nunca fue de él, nunca lo recibió, nunca hubo ningún trato. Pero tomaron eso como para poder judicializar a Lula. Y otro, la complicidad de las Cortes, porque no olvidemos que el Poder Judicial es corporativo y ahora está tan politizado que es parte de un sistema de dominación. Por eso cada vez se van perdiendo más las libertades cívicas, las libertades ciudadanas, y cada vez se impone el autoritarismo y las restricciones a la vida del pueblo. Tú ya comentabas al inicio de esta entrevista sobre la cuestión del golpe de Estado. Ahora, esta semana se cumplió 2 años de la apertura del impeachment, del golpe contra Dilma Rousseff. El PT estuvo durante 13 años en el poder. ¿Faltó algo para que Brasil no llegase a este punto, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, por ejemplo? Pero lo que faltó es que las instituciones actúen como... No, porque cuando le dieron golpe de Estado a Dilma Rousseff, yo hablé con el presidente de la Corte Suprema de Justicia en São Paulo. Y dice, no, son 11 supremos, 11 jueces, y nosotros lo que tenemos que hacer, yo como presidente estoy atento a la resolución de ellos. Es decir, no toman posiciones propias. Y además hay una agravante aquí muy seria. El ejército amenazó de intervención si a Lula lo dejaban a la libertad. Quiere decir que ahí hay una amenaza no solo al pueblo, sino al poder judicial y al poder político. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Para mí la democracia significa derecho e igualdad para todos y todas. No hay democracia perfecta, pero toda democracia es perfectible. ¿No? A Dilma Rousseff no le pudieron comprobar absolutamente nada, pero la sacaron del gobierno, con total y absoluta impunidad. Entonces, hay que revisar esto, hay que revisar la democracia que tenemos
y cuáles serían las formas de construir democracias participativas donde el pueblo no delegue todo el poder en los gobiernos. Adolfo, sobre el golpe contra Dilma Rousseff y ahora esta prisión contra Lula da Silva, estos dos hechos tienen alguna relación con Washington. ¿Cómo tú ves la participación desde Washington para este proceso de desestabilizar a los gobiernos progresistas, a los líderes progresistas aquí? Mira, Estados Unidos nunca va a dejar a América Latina. Por eso tiene tantas bases militares en todo el continente. Y cuando hay un gobierno que toma autonomía, quiere construir su soberanía, ahí comienza la persecución. Esto lo han hecho con Hugo Chávez, lo hacen ahora con Maduro, lo han hecho contra Manuel Zelaya en Honduras, contra Fernando Lugo en Paraguay, y ahora contra Dilma. Es decir, son los controles. Y los gobernantes de América Latina se confunden. Creen que van a ser aliados de Estados Unidos. Estados Unidos nunca va a ser aliado de ningún país latinoamericano. Jamás lo va a ser. Primero porque el amo, el patrón, nunca va a ser el aliado del sirviente. Y estos gobernantes son sirvientes del imperio. Esta es la diferencia. Cuando hay alguien que quiere, por eso los ataques a Cuba, los ataques a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, ¿no? Es una política de Estados Unidos continental, porque América Latina para Estados Unidos significa recursos, petróleo, minería, biodiversidad, el agua fundamentalmente, porque ahora vienen por los acuíferos guaraníes. Es esto. Entonces hay que estar atentos y hay que llamar a la unidad de los pueblos para hacer frente a esta grave situación, porque en esto no va la vida. No, ¿qué vida le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Yo no quiero dejarle una vida de esclavos. Quiero que sean hombres y mujeres libres. Es esto. Y sobre esta persecución que denuncian los movimientos sociales de Latinoamérica, denuncian la persecución contra Lula da Silva, una persecución jurídica, pero también a otros importantes actores aquí, como es el caso de Cristina Kirchner, como es el caso también de Rafael Correa. ¿Tú crees que esto son hechos aislados o tienen relación? No hay hecho aislado en América Latina. Esto responde así como fue la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, donde en un momento todo el continente tiene dictadura militar. Después de la guerra de las Malvinas, esto que planteaban la hipótesis este-oeste, ¿no? Se cae porque ven que el problema era norte-sur. Entonces comenzaron a democratizar el continente rápidamente, pero sin ninguna garantía. Ahora, cuando surgen gobiernos que quieren reordenar su país, quieren la soberanía, quieren los recursos, ahí comienzan las persecuciones, ¿no? Hay que estar atentos, hay que tener en cuenta tres ejes de la palabra. En un tiempo, Estados Unidos lo planteó en la doctrina de la seguridad nacional, la lucha contra el comunismo internacional, la Unión Soviética. Después de la desintegración de la Unión Soviética, no le podían echar más la culpa a los comunistas, había que crear otros enemigos, el terrorismo y el narcotráfico. Entonces pasó esta etapa donde todavía siguen planteando eso y ahora hablan de corrupción. Cualquier gobierno que no esté de acuerdo con eso es corrupto y hay que buscarle, si no encuentran una falta, hay que inventarla. Entonces hay que cambiar esto y los medios de comunicación. Hay una prensa canalla que trata de distraer, de mentir, de generar una conciencia falsa porque no le llega a los pueblos la verdad. Nosotros tenemos que trabajar por la verdad, por la justicia, por el derecho del pueblo. No, ¿cómo puede ser que a Lula le hagan esto cuando él saca de la miseria más absoluta a 30 millones de brasileños y brasileras para darles un sentido de vida y la dignidad? Esas son políticas públicas y esas son políticas sociales. Tú también estuviste aquí en el campamento Lula Libre, ¿no? Sí. Con estas personas.
¿Qué tal esta movilización? ¿Qué te pareció a esta gente que te recibió en el día de hoy, incluso ahí en este campamento? ¿Cómo tú crees que la gente tiene que permanecer ahí? ¿Qué tipo de solidaridad que falta todavía para que avance esta movilización? Esto es una parte, ¿no? Hay que hacer la movilización en todos los sentidos, ¿no? En los intelectuales, los artistas. La resistencia cultural es fantástica. Hay que ponerla en marcha, la resistencia cultural. Hay que convocar a los artistas, a los pensadores, a los filósofos, y hay que convocar a los trabajadores, ¿no? A la gente, a los fabilados. Hay que convocar a todos los sectores que quieran una vida mejor, que quieran ser hombres y mujeres libres. Bueno, con esto terminamos. Sí, para finalizar solamente, ¿qué representa Lula para Latinoamérica? ¿Qué representa, para finalizar, qué representa Lula para este continente y también para el mundo? Mira, Lula representa un luchador, un hombre que se puso al servicio del pueblo y que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Y por eso es creíble, ¿no? Y por eso Lula es un constructor de paz, de diálogo y de entendimiento entre las personas y los pueblos. Perfecto. Muchas gracias, Esquivel, por tu tiempo para Telesur. Nosotros seguiremos desde aquí, desde Curitiba, acompañando todas las movilizaciones de defensa de Lula da Silva. Somos la señal informativa de América Latina. Agradecemos al equipo periodístico de Telesur Noticias en Brasil, en particular desde hace ya más de una semana en Curitiba de manera permanente, a André Vieira, Sebastián Soto, Cristian Inestrosa, por mostrarnos esas miradas de aquellos que han llegado allí, a este lugar, con toda la autoridad para reflexionar de esta manera, no solamente con respecto a lo que sucede en Brasil, sino con respecto a lo que sucede con esa cacería a los líderes del continente, desde lo mediático, desde los sistemas judiciales, en particular la situación que está viviendo el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Reiteramos parte de la campaña del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, es ir por el mundo diciendo quién es Lula da Silva, con todo eso que ustedes estaban escuchando, y por qué él se merece el Premio Nobel de Paz, parte de su campaña. Y parte también de la historia que tenemos aquí en nuestra mesa. Lula, tras 54 años de lucha social por Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva emprendió hace 54 años la lucha social por la clase trabajadora y por el pueblo brasileño más vulnerable. Fotografías que dan cuenta de todo ese trasegar de manera política en la Central Obrera Metalúrgica donde trabajó, un momento además de su historia que lo recuerda, 19 de abril de 1980, lo meten preso, pasa 31 días en la cárcel. Una vez liberado, continúa con las actividades sindicales y políticas, por lo que decide fundar allí un partido para conquistar espacios tanto en el Poder Ejecutivo como en la formulación de leyes más justas para los trabajadores. Miren ustedes, esta es una fotografía sin duda que da cuenta de un momento muy importante de quiebre de la derecha y extrema derecha después de la dictadura en Brasil, que llega el representante del PT, Luis Ignacio Lula da Silva, al gobierno de este gigante suramericano que de hecho se le denomina así después de todos los logros que él alcanzó más adelante cuando gana la elección la presidenta constitucional del país, Dilma Rousseff. En unas fotografías que dicen tanto para recordar este momento. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Chile, primera marcha de esta jornada, marcha estudiantil en el gobierno de Sebastián Piñera, es brutalmente reprimida por carabineros. Ahí las imágenes. La exigencia es la misma de hace años. Exigen una educación pública, gratuita y de calidad. Y nos preguntamos esto, ¿qué fuerza impide a los estudiantes y profesores rendirse ante ese sistema que tanto los golpea? Lo analizamos al volver aquí en Es Noticia.
Es noticia Chile, todo eso que ustedes vieron sucedía en Santiago. Estudiantes, profesores y representantes de organizaciones sociales protagonizaron este jueves la primera gran marcha que enfrenta el gobierno de Sebastián Piñera. Durante la jornada, el movimiento estudiantil reafirmó que sus exigencias siguen vigentes y siguen siendo las mismas y que no se detendrán hasta lograr el objetivo, una educación pública, gratuita y de calidad. Bajo las consignas a recuperar la educación para el pueblo y fin del lucro, inmensas columnas de estudiantes recorrieron el centro de Santiago de Chile para exigir una vez más el fin del lucro en la educación, uno de los detonantes de la ola de protestas estudiantiles desarrolladas durante 2011 para reclamar una reforma estructural del sistema educativo en pro de mejorar la calidad y acceso a la enseñanza. Además, denunciaron que miles de estudiantes y sus familiares están endeudados con la banca a la que se ven obligados a acudir para educarse. Hay un problema concreto en la educación chilena. Los estudiantes, los jóvenes, a lo largo de todo el país recibimos una mala educación que además de ser mala, le llena los bolsillos a los empresarios que han querido hacerse millonarios a través de una cuestión que debiese ser un derecho. La movilización convocada por la Confederación Nacional de Estudiantes y otras organizaciones sociales fue reprimida con químicos y gases lacrimógenos por los efectivos carabineros, acciones que dejaron como consecuencia varios heridos y detenidos. Este escenario se presenta tras un fallo judicial que declaró inconstitucional un artículo de la reforma educativa promulgada por la expresidenta Michelle Bachelet que prohíbe que las universidades sean gestionadas con fines de lucro. Se trata del artículo 63, que establece la prohibición a personas o instituciones de controlar universidades para obtener ganancias de estas. El mismo forma parte de la ley aprobada durante el segundo mandato de Bachelet. Durante su gobierno, Bachelet instauró la gratuidad universitaria que beneficia a unos 260.000 estudiantes. A propósito, este lunes, tras firmar un proyecto de ley para extender la política de gratuidad a cerca de 13.000 estudiantes de institutos técnicos, el presidente Sebastián Piñera negó que tenga planeado dar marcha atrás a los beneficios de gratuidad y aseguró que no habrá lucro en la educación superior universitaria. Más información a esta hora de Santiago con Paola Draghi, nuestra corresponsal permanente en esta nación suramericana. Hola Paola, muy buenas noches. ¿Cómo finalizó esta jornada? Más temprano nos estabas contando que no había una cifra exacta de jóvenes detenidos ni heridos. ¿Cuál es la situación entonces ya al final de la noche? ¿Cómo estás, Tatiana? Sí, bueno, una jornada que fue muy intensa, incluso a eso de las 6:30 de la tarde, hora de Chile. Muchos padres y apoderados se acercaron hasta la 48 comisaría, donde fueron llevados decenas de menores de edad que fueron detenidos. Ellos estaban afuera tratando de obtener información y también fueron reprimidos los padres y los apoderados que querían obtener información afuera de la comisaría, de una de las comisarías aquí en Santiago. Las cifras todavía no están muy claras. Se habla cerca de más de 100 personas detenidas aquí solamente en Santiago, porque la marcha se extendió en las ciudades más importantes del país, Temuco, Concepción, Puerto Montt, La Serena, donde también hubo decenas de detenidos. Quizá mañana vamos a tener cifras más exactas cuando conozcamos si algunos van a ser formalizados en los tribunales o van a salir en libertad. Y un tema, Tatiana, que en este minuto también está generando expectación en las redes sociales es el estado de salud de Cristian García, este joven estudiante de la Universidad Arcis que fue arrollado por un furgón policial. Testigos dicen que fue un atropello intencional, pues la tensión que estaba en la calle, la verdad es que era tremenda. Nosotros estábamos ahí con el equipo de Telesur, nos costaba respirar, nos costaba poder seguir la información, porque habían carros lanzagases y lanza agua en todos los puntos a lo largo de la Alameda, la avenida central aquí en Santiago. Quiero preguntarte algo, primero una fotografía que le voy a mostrar a nuestra teleaudiencia y vuelvo contigo para saber si es el mismo estudiante que tiene una pancarta y está justo al frente de una de estos carros lanzagua de carabineros. Así que me voy a esta cámara para presentarles estas fotografías, porque eso da cuenta precisamente de la brutalidad que denuncian los estudiantes. Esta es una de ellas. Denuncian que Carabineros lanzó agua con químicos y gases lacrimógenos a los manifestantes. No tenemos el nombre de este jovencito, ahí la pregunta que le planteo entonces a Paola. Es uno de los jóvenes que se encontraba, tiene chores, una pancarta con un corazón
y está en toda la mitad de la furgoneta. ¿Sería él la persona que se encuentra en este momento herida, como nos estás relatando? No, Tatiana, no es al parecer por la vestimenta, porque las imágenes que captaron ciudadanos con celulares, que pudimos verlas también en la nota de la edición central, muestran a un joven que estaba vestido con pantalones largos azules. Ahora, hay distintas versiones, por eso la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis anunció acciones legales, y bueno, la presión en redes sociales y en los medios de comunicación ha generado que Carabineros anuncia una investigación interna para ver realmente qué fue lo que sucedió. Cristian García se llama este joven, está internado en la posta central, está siendo operado, sufrió múltiples fracturas a nivel de tórax y también un fémur, por lo que además están haciendo llamados masivos para donación de sangre. Así es que bueno, dos investigaciones paralelas, una la que va a empezar internamente Carabineros, que como bueno sabemos es la justicia militar, ellos mismos se investigan, así es que los antecedentes no son muy accesibles ni a la prensa ni a las personas civiles, pero por otro lado las acciones legales que va a hacer la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis para conocer exactamente qué fue lo que pasó. El video muestra que este joven va caminando, este carro de Carabineros se tira encima y él queda aprisionado con otro auto y ahí le pasa la rueda por encima de la pierna. Bueno, y el incidente es bastante confuso para luego saber qué más pasa en las imágenes que están disponibles. Sin embargo, los testigos dicen que fue un atropello intencional y que no fue solo una vez, sino que el auto habría repasado las extremidades de Cristian. Así es que bueno, un tema que concluye una jornada que fue realmente violenta, muy represiva. La marcha, de hecho, Tatiana, no logró concluir, fue dividida en dos. Había un escenario instalado en la calle Echaurren, al final de la Alameda, donde iban a hablar los dirigentes. Alcanzó a hablar el presidente del Colegio de Profesores, otro par de dirigentes, y nuevamente comienzan los carros lanzaguas, dividen y dispersan a todos los estudiantes que resistieron y trataron de reagruparse en innumerables ocasiones, cerca de 4 horas, y fue realmente una batalla campal en el centro de la ciudad aquí en Chile. Situación tan complicada, ese es el panorama muy detallado. Paola, gracias, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Mario Herrera. Él es analista político, académico de la Universidad de Talca. También está en Santiago. Hola, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hay una pregunta que nos hemos planteado desde el inicio de la emisión en titulares. ¿De qué manera se mantiene la fuerza estudiantil, también de profesores, de muchísimos padres de familia, para resistir situaciones, por ejemplo, como las que vimos hoy, que sin duda aumenta el nivel de violencia, pero que no es nuevo si revisamos gobiernos de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet? Sí, las movilizaciones sociales en Chile, sin lugar a dudas, son más bien cíclicas. Comienzan en el año 2006 con una manifestación de los escolares, de los estudiantes secundarios. Después, en 2011, se reactivan con ya con los universitarios, con las mismas consignas que están en la actualidad, o sea, fin el lucro de la educación y la gratuidad universitaria al 100%. Bachelet, durante su gobierno, trata de enviar proyectos de ley que finalmente no llegan a un buen puerto y que Piñera finalmente termina por desechar. Piñera además tiene un ministro de Educación que está muy en contra de la reforma de Bachelet y desde el periodo anterior incluso siempre ha estado en contra. Entonces tú tienes cierta ambivalencia, tienes un presidente que por un lado está en contra de la educación, de la gratuidad de la educación, pero por otro lado mantiene ciertos proyectos de ley de lo que ya se ha avanzado con Bachelet. Y tienes una figura de veto también que es el Tribunal Constitucional, que no es un órgano democrático, pero sí es autónomo y responde a un cuoteo político y es capaz de vetar cierta legislación como el artículo anti el lucro. Eso motiva a los estudiantes a marchar. Ahora, si tú lo ves como una diferencia en relación a movilizaciones sociales anteriores, esta es la primera vez que se integran los universitarios con otros movimientos en contra del sistema de pensiones, movimientos contra o a favor de una salud, de la ciencia. Son múltiples movimientos que van incluso más allá de las movilizaciones estudiantiles. Y en todo esto, ¿realmente le veremos algún desenlace desde la perspectiva política? Y no me refiero en particular al presidente Piñera, porque bien tenemos clara su postura
en el gobierno anterior. El Congreso, por ejemplo, podrá jugar como un actor que ayude a entender este nivel de desencanto social, en particular el de los jóvenes estudiantes universitarios. Sí, nosotros tuvimos un cambio del sistema electoral con la nueva elección del Congreso y precisamente lo que se dio es que tenemos más representatividad. Tenemos ex jefes o ex miembros de movimiento estudiantil que ahora tienen representación y que ahora forman parte del Congreso. Uno de los principales desafíos de Piñera es que no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo tanto va a tener que gobernar no a través de leyes, bypaseando el Congreso, sino que a través de decretos y a través de programas y políticas. Por lo tanto, avanzar en gratuidad, en una gratuidad tal cual como la entiende Piñera, hacia un 70% de la población y gratuidad hacia la educación más técnica, más que universitaria, va a ser difícil que se logre, porque el Congreso no está a favor. Lo que sí tiene a favor son los actores de veto, pero son actores de veto que no son representativos y que no son democráticos. Sí. Me queda una pregunta, profesor. Mientras tanto, en todo este escenario, es previsible que las movilizaciones se mantengan. Sin embargo, ante una arremetida tan fuerte, parte del llamado que hay intrínseco es no lo hagas porque mira lo que puede suceder. Es decir, esta represión hay que entenderla de esta manera. ¿Cuál es su visión? Sí, la represión es algo que ha existido en casi todas las marchas y es una constante. De hecho, según un informe de la función policial del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es un grupo pequeño, es un grupo localizado de la marcha el que ocasiona destrozos, y eso parece justificar la presencia de fuerzas especiales, la presencia de gases lacrimógenos que en otros países están prohibidos, y los carros lanzaguas también con químicos que alteran, y esos químicos y ese gas lacrimógeno afecta tanto a los manifestantes que tienen una consigna más programática, como a un grupo reducido que son los que protagonizan desmanes, pero son los que protagonizan desmanes hacia el final de la movilización, hacia el final de la marcha. Acá en Chile se está confundiendo el papel de carabineros o el papel de la policía en relación a todo el movimiento estudiantil, siendo que es un grupo localizado. Así están las cosas. Muchas gracias, profesor, por ese análisis. Un placer, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Y durante esta jornada, más bien durante esta noche, otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana. Sigan con nosotros.